están? Buenas noches. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en esta sesión extraordinaria a nombre de nuestro presidente, el doctor Gilberto Tena Alavés, así como de su consejo directivo. Les damos la más cordial bienvenida. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, abordaje de las infecciones del tracto genital urinario en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Aunque todas las personas son en realidad susceptibles de tener infecciones, las infecciones del tracto urinario son de las más frecuentes y aquejan a poblaciones vulnerables como son recién nacidos, niñas, mujeres, pacientes de la tercera edad, embarazadas, pacientes con inmunosupresión, así también pacientes que son usuarias de catéteres o que tienen alguna lesión medular. Por otra parte, pacientes que pueden llegar a tener anomalías genitourinarias anatómicas también. Tenemos que contar cuál es el impacto epidemiológico. Tenemos 7 millones de visitas por consulta externa, 1 millón de visitas a urgencias, 100,000 hospitalizaciones al año, mientras que también la prevalencia de infecciones de vías urinarias va a aumentar con la edad. Y entre el 50 y el 60% de las mujeres van a padecer en algún momento alguna infección por virus, por este tipo de infecciones o ya sea cistitis. En México, el Sistema Nacional de Epidemiología reportó que en el 2010, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias ocuparon el tercer sitio de las principales causas de morbilidad y es la primera causa de consulta médica en mujeres en edad reproductiva. Las infecciones de vías urinarias, así como las bacteriurias asintomáticas, constituyen también el segundo motivo de consulta externa en consulta en México. Y el embarazo son las causas más frecuentes durante el embarazo, son causas frecuentes de complicaciones. Nosotros lo hemos vivido, amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, septicemias neonatales y otro tipo de infecciones de vías urinarias bajas, altas, complicadas y no complicadas. Mientras que las mujeres mayores de 65 años, las infecciones del tracto urinario son del 20% comparadas con el 11% en mujeres jóvenes o en edad reproductiva. Cuando nosotros tenemos pacientes con cualquier edad, tener que el antecedente de un padecimiento crónico degenerativo como es tener diabetes, nefropatías, historias de infecciones de vías urinarias ya sea recurrentes o en la infancia, madres o parientes también directos familiares que tengan infecciones de vías urinarias, pacientes que constantemente tienen infecciones secundarias a la relación sexual. Por otra parte, en la posmenopausia pueden existir diversos factores como es una deficiencia estrogénica, deterioro funcional, ya sea en la estática pélvica, cateterizaciones, incontinencia urinaria, uso de pesarios, por ejemplo, en estos pacientes, mujeres con anormalidades estructurales, obstrucción extrarrenal o cálculos, obstrucción intrarrenal asociada a nefrocalcinosis, poliquistosis y algunas otras enfermedades. Tenemos casos como estos, pacientes que tienen lesiones o quistes en estas glándulas, por ejemplo, de Skene, que muchas veces se llegan a fistulizar hacia la uretra, eversiones del epitelio uretral, así como también este tipo de pacientes que acuden con nosotros con atrofias severas, con estenosis vaginales, donde, por ejemplo, en el último caso que estamos viendo, no observamos la uretra a simple vista. Pacientes con líquen, sinequias vulvares, tanto en niñas como en pacientes de la tercera edad, pacientes con alteraciones en la estática pélvica, pacientes que tienen enfermedades dermatológicas como líquen. Bueno, pues para todo separado, ella es médico cirujana proveniente del TEC de Monterrey de México, con la especialidad en neurología de la UNAM también y del Instituto Nacional Salvador Subirán de la Ciudad de México. Es Fellowship en Neurología Funcional y Reconstructiva de la University Health Network Toronto, Canadá.
Tiene su práctica privada en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Pedregal, así como en Médica Sur, y por otra parte tiene práctica asistencial en la Ciudad de México, en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. Es docente de pregrado en la Universidad Anáhuac, México Norte. Es un placer para nosotros recibirla, doctora. Muy amable por su participación. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Quiero platicarles de este tema que es sumamente frecuente para muchas especialidades, tanto para ginecología como para urología, medicina interna, medicina familiar, pero sí quiero darles una perspectiva desde la parte urológica, que es lo que hacemos, y me gustaría que a través de Facebook Live pudieran hacerme preguntas para poder complementar este tema. Me voy a enfocar principalmente en dos etapas de la vida, que es las mujeres premenopáusicas y las mujeres posmenopáusicas. Como definición, todos sabemos que una infección en vías urinarias es una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión por microorganismos. Estos microorganismos, los más comunes, como ya dijo la doctora, son bacterias, pero también pueden haber hongos, parásitos o virus. Son las infecciones bacterianas más comunes. Existen muchos tipos de clasificaciones dependiendo de la literatura. Vamos hoy en día a platicar sobre las infecciones no complicadas versus las complicadas. Vamos a mencionar un poco sobre la bacteriuria asintomática y vamos a platicar sobre las infecciones de vías urinarias recurrentes. Por definición, una infección de vías urinarias recurrente es aquella que se presentan 3 o más episodios documentados en un periodo de 12 meses o 2 o más episodios documentados en un periodo de 6 meses. ¿A qué se refiere la palabra documentados? Que tengamos evidencia de un urocultivo positivo. No es raro que los pacientes, las mujeres tienen esta idea de tengo una infección de vías urinarias recurrente. Muchas veces nunca se han hecho un urocultivo que evidencie realmente si son o no infecciones recurrentes. Entonces esa es la definición estandarizada a nivel mundial. Tienen una incidencia anual del 3% y las mujeres con infecciones de vías urinarias de repetición tienen mayor riesgo de tener depresión, ansiedad, disfunción sexual. Esto va a tener un impacto negativo en su calidad de vida, en su productividad laboral y en su estado de salud general. ¿Qué hace que una infección de vías urinarias sea complicada? Esta es otra de las clasificaciones que podemos encontrar. Y estos son factores importantes. Alguna no asimilarlo como una infección de vías urinarias complicada, y esto puede ir un poco relacionado con las personas transgénero. El embarazo, los estados de inmunosupresión, el uso reciente de antibióticos hace ya una infección que puede ser una cistitis, la hace complicada. Una sonda urinaria o instrumentación reciente de la vía urinaria es una infección complicada. Los síntomas que persisten más de 7 días es por definición una IBU complicada, y cualquier infección intrahospitalaria es una infección en vías urinarias complicada. Como ya nos comentaron, la mitad de las mujeres va a tener al menos un cuadro de cistitis en toda su vida, y es importante también mencionar el pico de la edad de las infecciones no complicadas es entre los 18 y los 39 años de edad. ¿Por qué? Porque se asocia a este periodo a mayor actividad sexual. Hay factores de riesgo ya también muy establecidos. Factores de riesgo en mujeres jóvenes: es importante considerar la actividad sexual. Una actividad sexual reciente o un cambio de pareja, de compañero sexual, pueden ser un desencadenante para una infección en vías urinarias. El uso de espermicidas, una infección urinaria previa durante la infancia, si mi mamá o mi hermana tuvieron un antecedente de infección en vías urinarias, es mucho más fácil que yo esté predispuesta a desarrollar una infección en vías urinarias. Factores de riesgo en la edad posmenopáusica: historia de infección urinaria previa a la menopausia, incontinencia urinaria, el colapso de órganos pélvicos, la atrofia vaginal secundaria al hipoestrogenismo, también el aumento en la orina residual del vaciamiento disfuncional, y el uso de catéteres, ya sea un catéter o una sonda a permanencia o una sonda de manera intermitente, o algún tipo del deterioro del estado funcional de los pacientes, de las mujeres. Esto puede ser un factor de riesgo para desarrollar infección en vías urinarias. La parte de epidemiología, de fisiopatología, es muy importante recordarla. Recuerden que existe un desequilibrio entre los factores de defensa y los factores de virulencia.
virulencia. Entre los factores de defensa tenemos el flujo unidireccional de la orina, por eso es que los pacientes con reflujo vesicouretral pueden tener infecciones de vías urinarias. El vaciamiento completo es un factor de protección para evitar las infecciones urinarias. La proteína de Horsfall, la flora normal del introito vaginal también son factores de defensa. Esta flora también que existe en el área periuretral y en la uretra propiamente, la concentración de urea y de ácidos orgánicos y el pH urinario, todos estos son factores de defensa del huésped. Por otro lado, los factores de virulencia que es importante conocer y son los más estudiados son las adhesinas o las fimbrias, las toxinas como la hemolicina, las proteasas, el factor necrosante de colonias, las cápsulas de polisacáridos, los sistemas para adquirir hierro y las ureasas. Este desequilibrio, cuando se rompe, es cuando se desarrolla una infección urinaria. Dentro de las bacterias más comunes y por mucho la más frecuente es la Escherichia coli uropatógena, está en el 75% de las IBUs no complicadas. Esta gráfica es muy similar con respecto a las infecciones de vías urinarias de repetición. La E. coli sigue siendo el microorganismo más frecuente. Sin embargo, otras bacterias que son también relevantes en esta entidad, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium fecalis, microorganismos como Proteus, las pseudomonas, Staphylococcus o incluso Cándida como hongo. ¿Cómo inicio el abordaje de una paciente con infección en vías urinarias? La historia clínica es fundamental. Me gusta mucho enfatizar esta parte a los alumnos de pregrado porque muchas veces como que se nos va olvidando cómo hacer un buen interrogatorio y una exploración física completas y nos enfocamos como a los estudios, ¿no? Y cada vez mientras más estudios sofisticados salen, pues los vamos a ir solicitando, pero no quiero dejar de este tema de la historia clínica y la exploración física como partes importantes. Ya mencionamos ahorita los factores de riesgo que van a estar involucrados en este tema. Es importante documentarlos en las mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. Y con respecto a la exploración física, muchas veces las mujeres sanas van a tener una exploración física normal, sobre todo en quienes vamos a encontrar una alteración en la exploración física va a ser en las mujeres posmenopáusicas. Se dice que alrededor del 20% de las mujeres posmenopáusicas son factores que probablemente tengamos que corregir para evitar que sigan desarrollando infecciones urinarias. El cuadro clínico va a ser también súper importante documentarlo. Esto es algo muy sencillo. Todos creo que es muy fácil reconocer una infección de vías urinarias. Generalmente las pacientes se quejan de disuria, cambios en la forma en la que orinan, hay más frecuencia, hay urgencia, puede haber dolor suprapúbico, puede haber incluso sangrado. Estos síntomas tienen un valor predictivo para una cistitis, un valor predictivo más del 90%. El diagnóstico también muchos de nosotros tenemos estas famosas tiras reactivas en el consultorio. Las tiras reactivas pueden mostrar la presencia de esterasa leucocitaria, puede evidenciar la presencia de nitritos o incluso de hematuria. Sin embargo, ojo, las tiras reactivas no van a poder diferenciar entre mioglobina y hemoglobina. Estas tiras reactivas pueden llegar a tener un valor predictivo positivo y negativo hasta el 80%. Algo muy importante que me gusta recalcar es también en estos periodos distintos de la vida, las tiras reactivas probablemente van a perder su utilidad en mujeres ancianas o en mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque en ellas hay un mayor aumento en las tasas de bacteriuria sintomática. Entonces va a ser mucho más frecuente que encontremos esterasa leucocitaria o nitritos positivos cuando probablemente la paciente solo tiene una bacteriuria sintomática. Recordemos que las bacteriurias asintomáticas generalmente no requieren ningún tratamiento antimicrobiano. Otros estudios un poquito más precisos y que yo suelo solicitar en el consultorio es un examen general de orina. Es importante ver el examen microscópico y buscar la presencia de piuria, que son más de 5 a 10 leucocitos por campo de alto poder. Esto llega a tener una especificidad del 88%. Y la presencia de bacterias en la orina, más de 15 bacterias por campo de alto poder, también llega a tener una alta especificidad.
urocultivo. Sin embargo, no siempre lo pedimos. El urocultivo es el estándar de oro para poder detectar qué es lo que está pasando, si realmente los síntomas de mi paciente son sugestivos o son asociados a una infección bacteriana. Aquí les pongo una leyenda que dice cuidado, porque vean que el 5% de las mujeres premenopáusicas van a tener bacteriuria asintomática. No siempre va a requerir un tratamiento. Hasta el 50% de las mujeres que están en alguna institución de salud van a tener cultivos positivos. Esto va también muy relacionado con esto de la bacteriuria asintomática. El 15% de las mujeres de la comunidad que tienen una sonda van a tener cultivos positivos. Y del 2 al 10% de las mujeres embarazadas van a tener un urocultivo positivo. Entonces aquí son contextos y escenarios muy diversos en distintas poblaciones de mujeres. Creo que la parte más importante es no todos los cultivos positivos necesitan un tratamiento antimicrobiano, y probablemente la parte de la bacteriuria asintomática en las mujeres embarazadas es un escenario y un contexto específico que sí requiere un tratamiento antimicrobiano. ¿En qué otro contexto requieren las mujeres con bacteriuria asintomática un tratamiento antimicrobiano? Aquellas mujeres que van a ser manipuladas del tracto urinario, donde se rompe la membrana o la mucosa. Entonces, ese tipo de mujeres requieren de un tratamiento antimicrobiano, aunque sea una bacteriuria asintomática. ¿En quién voy a solicitar urocultivo? Es decir, si tengo una paciente joven de 19 años, quizá es su primer episodio de infección de vías urinarias, acaba de iniciar actividad sexual, los síntomas son muy típicos, no tiene ningún factor de riesgo de los que hemos venido comentando, probablemente esta paciente podamos iniciar un tratamiento empírico con algún antimicrobiano y no sea necesario solicitar urocultivo. Ese es un claro ejemplo de una cistitis no complicada. Sin embargo, cada vez vemos menos ese cuadro, probablemente yo como uróloga estoy un poquito más sesgada. Estas son las recomendaciones en quién tenemos que solicitar un urocultivo. Si la tira reactiva es negativa, pero probablemente mi paciente sí tiene síntomas sugestivos de una IBU, solicito un urocultivo. Si hay persistencia o recurrencia de los síntomas, probablemente la paciente pues no ha mejorado del todo, o quizá mejoró parcialmente unos días, pero después volvió a recaer, entonces es importante solicitar un urocultivo. Si hay una infección urinaria complicada, lo que ya comentamos en la diapositiva previa, si hay alguna instrumentación reciente de la vía urinaria o previo a algún procedimiento urológico, entonces solicitamos un urocultivo. Síntomas atípicos o las mujeres embarazadas. Como inicio, el abordaje en las pacientes con IBUs recurrentes. Aquí volvemos al punto de la historia clínica y la exploración física. Esto era lo que les comentaba, 20-25% de las pacientes van a tener alguna normalidad en la exploración física, sobre todo cuando son infecciones de vías urinarias de repetición. ¿Es importante realizar un estudio del tracto urinario superior? Sí, sí es importante, es parte del abordaje que generalmente en la parte o en la comunidad urológica se recomienda, y esto creo que también en general en la parte de infectología de ginecología. Uno de los estudios que muchas veces a mí como uróloga me llegan los pacientes, me dicen es que me piden una cistoscopía, me dijeron que me lo tiene que hacer algún especialista en urología o en uroginecología. Realmente la cistoscopía, como parte del abordaje de las mujeres con infecciones de vías urinarias de repetición, no está en el protocolo. La posibilidad de los hallazgos es baja, vean que el 3% solamente tendrá alguna normalidad, entonces no es como un estudio que se haga de rutina. La recomendación aquí se las pongo un poquito como sobresaltada en amarillo: un ultrasonido renal y un ultrasonido de vejiga con medición de orina residual. ¿Por qué? Porque también se ha visto que este hallazgo de la orina residual llega a ser relativamente frecuente, quizá entre el 15 a 20% de las pacientes van a empezar con algún aumento en la orina residual, pues eso las va a predisponer a esto de las infecciones. ¿Qué pasa cuando la paciente tiene síntomas sugestivos de infección, pero el urocultivo es negativo?
Estos son los diagnósticos diferenciales. Esta es otra quizá de mis diapositivas preferidas, ¿no? Porque hay una serie de diagnósticos diferenciales que muchas veces no conocemos o no nos acordamos en ese momento, pero aquí está para que la recordemos y la tomemos en cuenta. Síndrome de vejiga hiperactiva. Recuerden que las mujeres se van a quejar de frecuencia, urgencia y nocturia. Puede haber un poco de disuria, puede haber un poco de dolor. A veces los síntomas son muy leves y son mucho más sugestivos quizá de una infección, pero cuando vamos haciendo este protocolo de abordaje, los estudios para bacterias son negativos. Entonces es algo importante considerarlo. Cada vez es más frecuente tanto en mujeres jóvenes como en mujeres postmenopáusicas. Piuria estéril. Esto significa que el urocultivo es negativo, pero hay presencia de leucocitos en el examen general de orina, en la parte del análisis microscópico. Y algunas causas de piuria estéril son, por ejemplo, tuberculosis genitourinaria o algún cáncer en la vía urinaria o litiasis, ¿no? Entonces son otras cosas, otros diagnósticos importantes a considerar. El síndrome doloroso vésico-uretral, o también conocido como dolor pélvico crónico. Aquí se abarca también la cistitis intersticial. Los antibióticos en orina pueden generar un urocultivo negativo, el cáncer que habíamos mencionado, las infecciones por micobacterias u hongos. El síndrome genitourinario de la menopausia también es un tema bastante frecuente y cada vez más como en boga, que necesitamos considerar ante como estos cuadros de probables síntomas de infecciones de vías urinarias. La litiasis vesical, la cistitis postradiación o algún otro microorganismo, y aquí englobamos sobre todo los asociados a enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces los cultivos son negativos, la paciente tiene síntomas del tracto urinario sugestivos de una infección, y si yo no hago un buen interrogatorio y no descarto que probablemente sea un agente asociado al contacto sexual, probablemente le voy a estar dando antibióticos o antimicrobianos para enterobacterias y pues esto nunca va a mejorar. ¿En quién solicito un estudio de imagen? También creo que esa es una parte importante que a veces genera muchas dudas. Las pacientes que tienen infecciones de vías urinarias de repetición, las pacientes con algún grado de inmunosupresión por enfermedades reumatológicas, cáncer, una infección de vías urinarias febril, historia de urolitiasis, una obstrucción ureteral, la necrosis papilar. Si hay una pobre respuesta a tratamiento antimicrobiano empírico o incluso con cultivo y antibiograma dirigido, 3 días después, si no, mi paciente no está mejorando, le pido un estudio de imagen, una vejiga neurogénica. Si tiene algún antecedente asociado a litiasis, pues le pido un estudio de imagen, o diabetes mellitus, pero ojo, la diabetes mellitus tiene que ser una enfermedad poco controlada. Las pacientes que tienen una diabetes bien controlada no se ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones. Gracias. Una disculpa. ¿Qué estudio de imagen? Esta parte es importante, ¿no? Bueno, dados no emite radiación. Sin embargo, 2 cosas importantes: es operador dependiente, y otra cosa importante, tiene sobrepeso, tiene obesidad, o es estas pacientes que tienen siempre mucho gas intestinal, están distendidas, pues quizá el ultrasonido no sea mi primera opción. ¿Qué otra opción tenemos? La urotomografía. En la parte urológica es de los estudios de elección en muchas enfermedades urológicas, entonces es una gran herramienta. Nos delimita muy bien toda la anatomía del tracto genitourinario, o sea, del tracto urinario superior e inferior. Y bueno, está contraindicado en el embarazo y en los pacientes que tienen alergia al medio de contraste. Y bueno, sí, es más costoso que el ultrasonido. Si tengo la opción o tengo ambas opciones, yo les sugeriría que pidieran una urotomografía. Otra cosa importante, ¿no? Ya vamos como haciendo un poco el abordaje de estas pacientes que tienen infecciones, si son infecciones complicadas, no complicadas, si son infecciones recurrentes. Vamos a empezar con la parte del tratamiento y cómo escojo un tratamiento antibiótico. Esta es otra diapositiva muy importante para mí, y esto va con relación al tipo de infección. Si es una infección
no complicada es diferente el antibiótico que probablemente vaya a usar, así es una infección complicada. Si es una infección recurrente o no recurrente, eso también va a diferenciar el tipo de antibiótico que tengo que escoger. Otra cosa importante, los patrones locales de resistencia bacteriana. Las guías internacionales que no, en un mismo país, en México, pueden variar las resistencias bacterianas. Entonces, es muy importante conocer el patrón de resistencia bacteriana de mi localidad o de mi comunidad. La presencia de complicaciones. Si probablemente mi paciente empezó con una infección no complicada, pero ahora desarrolló una pielonefritis, incluso un absceso renal, pues va a ser muy diferente el contexto y probablemente el antibiótico con el que pudiera haber empezado ya no es el mismo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la nitrofurantoína. Es un gran y es un excelente antibiótico para infecciones no complicadas, sin embargo tiene muy mala penetración, tiene también mucho que ver esto, ¿no? ¿Cuál es el contexto clínico de mi paciente? Si mi paciente tiene una infección no complicada que puedo tratar de manera ambulatoria, o quizá mi paciente ya está con un cuadro de sepsis, ¿no? Y necesito manejar esto de manera intrahospitalaria. Los efectos ecológicos colaterales, se habla mucho pues de que a mayor uso de antibióticos también voy a afectar y voy a tener estos efectos ecológicos, entonces es importante considerar cuál es el mejor antibiótico para la situación clínica y tomando todos estos factores. Y otra cosa importante, los costos y la disponibilidad. Yo creo que todos hemos ya batallado con microorganismos resistentes, como una E. coli, por ejemplo, donde probablemente los antibióticos que podemos tratar o que podemos usar para erradicar esta E. coli van relacionados a carbapenémicos. Y un carbapenémico, por ejemplo el ertapenem, ¿no? Que normalmente lo indicaríamos por 5 días, intramuscular, si lo manejamos de manera ambulatoria, pues cada ámpula cuesta alrededor de 2,000 pesos. Entonces, por 5 días serían alrededor quizá de 10,000 pesos, y si eso a veces puede ser muy difícil que mi paciente lo coste. Entonces, aunque sea un tratamiento de elección, quizá tomando en consideración esto del costo y de la disponibilidad, pues no va a ser algo que mi paciente pueda apegarse, ¿no? Esta parte de la resistencia bacteriana pues se da porque hemos abusado de los antibióticos, y entonces tenemos estas superbacterias. En esta tabla que representa pues distintas regiones del mundo, vean, hay altas tasas de resistencia para Bactrim, más del 50% de pues las regiones del mundo tienen estas resistencias para el Bactrim, para la trimetroprima con sulfametoxazol, para la ampicilina pues ni se diga, para la cefuroxima también más del 40% de las poblaciones son ya resistentes a estos antibióticos. ¿Qué ocurre en México? Ustedes podrán argumentarme, bueno, pero esas tasas o esas resistencias están en el mundo. No, hay muchos reportes desde hace ya más de 15 años en México donde se hablan de las resistencias antibacterianas. Este es un estudio que me gustó mucho porque pues son de distintas, de las ciudades como importantes en el país, las ciudades más grandes más que importantes, las ciudades más grandes que es Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Vean aquí que las tasas de resistencia para E. coli con respecto a la ampicilina van alrededor del 80%. Para las cefalosporinas casi el 50% de las bacterias van a ser resistentes. Para trimetoprim o para el ciprofloxacino pues también va entre 50 y 60% de las cepas que se encontraron en este estudio del 2018. Hay muchísima información disponible en la literatura. Tomando en consideración esto, de acuerdo a guías internacionales y de acuerdo a las guías de práctica clínica nacionales, el tratamiento de una infección de vías urinarias no complicada se recomienda que sea fosfomicina como primera opción o nitrofurantoína. En estos casos de tratamiento de IBU no complicada, una cistitis no complicada, podemos hacer uso de fosfomicina 3 gramos, el sobregranulado, dosis única, monodosis. Eso va a ser suficiente para tratar a estas pacientes con una cistitis no complicada. Si no tengo disponible fosfomicina, puedo hacer uso de nitrofurantoína. La nitrofurantoína disponible en el país
Son 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. Esto es de acuerdo, repito, a guías tanto internacionales como las guías de práctica clínica. Aquí las guías de práctica clínica, que también están disponibles en la red de manera gratuita, también nos indican la fosfomicina monodosis 3 gramos o nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días. No está prohibido otros antibióticos como las quinolonas o el trimestoprim con sulfametoxazol, siempre y cuando conozcamos la resistencia antimicrobiana de mi localidad o incluso tenga un antibiograma susceptible a este tipo de antibióticos. También pueden ser considerados siempre y cuando exista esta evidencia, ¿no?, de que el antibiograma es sensible. Cosas importantes también que debo de considerar en mi interrogatorio para sospechar si mi paciente puede desarrollar una infección por algún microorganismo beta-lactamasa espectro extendido. Si mi paciente utilizó antibióticos en los últimos 60 días, para lo que haya sido, para la muela, para el intestino, para cualquier otra cosa, ya mi paciente tiene más riesgo de desarrollar una infección por microorganismos BLE. Permanencia en asilos o estancias intrahospitalarias prolongadas, cirugías abdominales recientes, hemodiálisis o alguna paciente que puede portar sonda urinaria o sonda de gastrostomía o sonda de yeynostomía. Todos esos pacientes, esos factores de riesgo, nos van a predisponer a desarrollar infecciones por microorganismos BLE. También algo importante es la terapia adyuvante. Muchos pacientes se han quejado de que a veces tardan en mejorar los síntomas. Obviamente el medicamento, el antibiótico, no va a actuar de manera inmediata. ¿Qué podemos hacer para controlar los síntomas de mi paciente? Podemos hacer uso de fenazopiridina. Es muy importante recordar que la fenazopiridina solamente tiene propiedades analgésicas, no es bactericida, ¿de acuerdo? Entonces, su uso tiene que ser concomitante o aunado a un tratamiento antimicrobiano. La dosis de la fenazopiridina es de 100 miligramos vía oral 3 veces al día, con alimentos por 2 a 3 días. Le va a ayudar mucho a la paciente a controlar los síntomas. Está contraindicada la fenazopiridina cuando hay una enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado glomerular menor de 50 mililitros sobre minuto. Es efectivo y es bien tolerado, ¿de acuerdo? Cistitis no complicada. Si mi paciente sobre todo tiene mucha disuria, es una excelente terapia adyuvante asociado siempre a un antimicrobiano. ¿En qué momento interconsultamos a urología o a uroginecología? Ya nos habían comentado un poquito al inicio de esta plática algunas causas que están consideradas como causas corregibles, ¿no? Y que muchos urólogos pues nos enfocamos a tratar de corregir o de hacer alguna maniobra de intervención. Dentro de estas causas corregibles importantes a considerar están las causas congénitas como el reflujo vesicoureteral, las estenosis ureteropiélicas, valvas uretrales, megauréter o una vejiga neurogénica asociada, por ejemplo, a una esquina bífida. Entre las causas corregibles adquiridas, litiasis, ya sea litiasis vesical o litiasis renal, los cuerpos extraños como las sondas o los catéteres WJ, una hipocontractilidad o contractilidad del difusor que genere una orina residual incrementada, es algo que podemos ir manejando, no vamos a quitar, pero podemos ir controlando. Una enfermedad renal crónica, a veces los pacientes que tienen una poliquistosis renal, esos quistes se pueden llegar a infectar y puede ser un reservorio para que los pacientes se estén infectando. Entonces es importante interconsultar a urología porque lo que hacemos generalmente es quitar ese riñón. La necrosis papilar en los pacientes con diabetes mal controlados con uso, por ejemplo, de antiinflamatorios no esteroideos de manera crónica o de manera aguda, pueden desarrollar una necrosis papilar y estos pacientes necesitan la derivación de la vía urinaria. Fístulas, cualquier tipo de fístula de la vía urinaria hacia el recto, hacia la vagina, puede generar infecciones y es algo que tenemos que corregir, vejigas neurogénicas, vaciamientos disfuncionales o cualquier tumoración. Mi paciente cumple criterios de IBUS recurrentes. ¿Qué otros tratamientos existen?
Estas medidas preventivas, si bien muchas de ellas probablemente no tienen una evidencia científica fuerte o un grado de recomendación A, pero se ha visto que son medidas que poco van a dañar a la paciente. Entonces es muy fácil explicarlas, es muy fácil que la paciente, si es que alguna de estas no está pues fallando, que la pueda corregir. La micción postcoital podemos sugerirla como parte de una medida preventiva para desarrollar infecciones en vías urinarias ocurrentes. Una ingesta de agua mayor de 1.5 litros en mujeres sobre todo premenopáusicas y con una ingesta menor se ha visto que pueden mejorar o disminuir las infecciones urinarias. El aseo de adelante hacia atrás, posterior a la defecación, evitar duchas vaginales y ropa ajustada, no prolongar la micción y un IMC menor de 30. Sin embargo, algo que está científicamente comprobado, que es parte del pilar del tratamiento de las infecciones recurrentes, es el tratamiento antimicrobiano profiláctico. Vean que puede disminuir las infecciones de vías urinarias recurrentes hasta en un 95% de los casos. Es muy importante tomar en cuenta los efectos adversos que provoca el uso crónico de antibióticos. Infecciones vaginales, síntomas gastrointestinales. Aquí de las cosas que más nos preocupan es que desarrollen un cuadro de diarrea por Clostridium difficile, es uno de los riesgos al usar antibióticos, y obviamente la resistencia bacteriana. Generalmente las guías internacionales nos sugieren que realicemos esta supresión con el antibiótico por un periodo más o menos de 3 a 6 meses, luego suspender y vigilar. ¿Vigilar qué significa? Pues esperar a que la paciente vuelva a desarrollar alguna infección. Si es que vuelve a cumplir criterios para infecciones de vías urinarias recurrentes, entonces volver a reiniciar los periodos de la profilaxis antimicrobiana. Volvemos al mismo punto que hemos estado comentando, tomar en cuenta los patrones locales de resistencia bacteriana. Generalmente nos siguen recomendando la trimetoprim con sulfonimetoxazol si las resistencias bacterianas son bajas. Podemos utilizarlo la dosis de 40 sobre 200 miligramos 3 veces por semana. De manera personal y basado en todo lo que hemos visto, creo que nuestras mejores opciones hoy en día para la profilaxis antimicrobiana serían nitrofurantoína 100 miligramos una vez al día como tratamiento profiláctico o fosfomicina 3 gramos cada 10 días. Esas serían las recomendaciones de acuerdo a nuestros patrones locales de resistencia bacteriana. Recordemos otra vez los efectos adversos, pues los más comunes, la diarrea, náusea, cefalea, prurito, ardor vaginal y candidiasis vaginal o a veces candidiasis oral. Menos comunes, pero es importante también considerar toxicidad pulmonar o hepática, se ha asociado a la nitrofurantoína, el síndrome de Stevens-Johnson que se ha asociado a las sulfas o interacciones con otros fármacos, ¿de acuerdo? Entonces son cositas que necesitamos discutir con los pacientes. Los efectos adversos también van relacionados a la modificación de la flora normal y pues esto que se promueve la resistencia antimicrobiana. Debido a estos efectos adversos se han tratado de buscar muchas otras alternativas no antimicrobianas como medidas preventivas en las infecciones urinarias y ahorita las vamos a comentar. Existe también la profilaxis postcoital. ¿Qué significa esto? Si yo estoy completamente seguro que las infecciones de mi paciente solo se asocian a la actividad sexual, entonces puedo dejarle una dosis de un tratamiento antibiótico, fosfomicina o la nitrofurantoína postcoital. De hecho, algunos autores mencionan que si lo dejamos justo en el momento antes de la actividad sexual, tiene la misma efectividad para reducir los episodios de infecciones. Aquí necesito aclarar que sí debemos de haber descartado otras causas, ¿de acuerdo? No solo como si de repente una infección puede ser asociada después de la actividad sexual, pero 2 no, y después otras 2 sí. Probablemente sí hay un poco de duda, no solo manejar la profilaxis postcoital y hacer alguna interconsulta o algún otro estudio más profundo pues para descartar otras etiologías. La automedicación es pues quizá otra herramienta que probablemente puede ser útil para algunas personas. Aquí creo que es
debe haber mucha comunicación con el paciente. Yo lo he utilizado con pacientes que tengo la confianza, que entienden lo que está ocurriendo, pacientes que probablemente es complicado que estén comunicándose o estén yendo al consultorio, pacientes que ya saben muy bien o tienen muy bien identificados los síntomas. Obviamente ya hice un protocolo de evaluación y no hay una causa corregible en ese momento. Les dejo una receta donde ellas pueden iniciar de manera pues automática en el momento que tienen las molestias, iniciar el tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Pero sí es algo que necesitamos estar vigilando, necesitamos estar en comunicación. ¿Por qué? Porque pueden fallar al tratamiento y entonces necesitan estas pacientes regresar al consultorio, hacerse estudios, etc., etc. Si muchas veces yo dejo la receta y mi paciente no está tan comprometida con esto, ¿no? A los pacientes se les hace muy fácil pues estarse tomando antibióticos porque sí, ¿no? Entonces, pues eso va a ser más bien contraproducente para ellos mismos. Entonces, esta parte sí existe una automedicación, debemos de ser muy juiciosos en quién la vamos a manejar. Algo nuevo que está sucediendo en la parte de urología, no sé si ustedes lo sepan, pero estamos batallando mucho con los microorganismos Blaise. Estamos batallando con el apego al tratamiento vía oral. A veces no tenemos tampoco muchas opciones para manejar a los pacientes y se han venido haciendo muchos estudios. En general en urología tenemos como pues muchos años con experiencia en aplicaciones intravesicales de medicamentos, sobre todo agentes quimioterapéuticos para cáncer vesical. Desde pues esas fechas, desde hace más de 50 años, pues se han un poco reproducido de la parte de los tratamientos intravesicales quimioterapéuticos, como tratar de aplicar antibióticos intravesicales con la intención de tratar estos casos más complejos. Hoy en día se ha estudiado mucho el uso de gentamicina intravesical. Hay mucha literatura al respecto, hay pocos estudios prospectivos, la mayoría son reportes o series de casos o casos y controles. Entonces, lo que les pongo aquí en las diapositivas son como el consenso, ¿no?, de esta información que se ha publicado. Y el antibiótico más comúnmente utilizado en estos reportes es gentamicina. La dosis es de 80 miligramos en 50 mililitros diariamente. Es una alternativa que podemos utilizar ya ante la falla de tratamientos vía orales o para casos complejos como vejigas neurogénicas o vejigas ileales, por ejemplo. Hay otro tipo de aplicación o de esquema que es 480 miligramos en 1 litro de solución salina, y las instilaciones se hacen entre 30 y 60 mililitros de manera diaria. Esto primero se hace entre el día, o sea, diaria, y después las aplicaciones van desde 6 hasta 73 días dependiendo de la literatura. Sin embargo, ya como para una manera más crónica o a largo plazo, más como profilaxis, las instilaciones son 2 veces al día por 7 días, después 1 vez al día por 30 días y después de manera intermitente por 6 días. Esto de manera intermitente pues puede ser un poquito variable de acuerdo a la literatura, pero bueno, son como las novedades hoy en día que existen para el tratamiento de infecciones de vías urinarias de repetición. La gentamicina es un antibiótico, es una opción hoy en día para que pues lo tomemos en cuenta. Dentro de la literatura también estas revisiones sistemáticas que existen, aquí les pongo unas conclusiones que me parecieron importantes. La gentamicina intravesical disminuye la incidencia de las infecciones de vías urinarias de repetición. Sin embargo, lo que les acabo de comentar, la mayoría de los estudios son estudios observacionales o de cohorte, que probablemente no tengan un grado A de recomendación, pues probablemente no. La gentamicina es el antibiótico más comúnmente utilizado, sin embargo la dosis y los esquemas pues no están estandarizados tampoco. En el corto plazo la instilación con gentamicina es segura y es útil. Sin embargo, pues también se han reportado ya casos de resistencia bacteriana, y obviamente si la bacteria no es susceptible, o sea, si tengo un enterococo fecal y se me orina, pues probablemente la gentamicina no sea nuestra primera opción y no sea una alternativa para estos pacientes. ¿Qué otro tipo de alternativas? Esto que les comentaba, tratamientos no antimicrobianos, pero que
pudiéramos utilizar a la par o en vez de, dependiendo de cada contexto clínico. El ácido hialurónico, el que está como muy comúnmente disponible en México, es el Cististat. Las aplicaciones son semanales, es una vez, un frasco, estos 50 mililitros, una vez a la semana por 6 semanas. Pueden disminuir los episodios de infecciones de vías urinarias de repetición. También es muy útil en dolor pélvico crónico. Sin embargo, también es un tratamiento costoso en medio privado. No sé si muchas instituciones públicas lo tengan, pero en medio privado cada ámpula pues sí, ha de costar unos entre 6,000 y 8,000 pesos. Entonces, si son una cada 6 semanas, pues al menos son 48,000 pesos de solo este tratamiento, ¿no? Y tampoco hay una garantía del 100% que van a disminuir los episodios de infecciones. Entonces, creo que es algo importante mencionar los riesgos, los beneficios con los pacientes. Los estrógenos locales, este es un tema que nosotros como urólogos nos empezamos como pues a empapar más. Ustedes están mucho más empapados y familiarizados con este tema, pero lo que hacen pues los estrógenos locales, ustedes bien lo saben, es restaurar el pH e incrementan la cantidad de lactobacilos, ¿no?, en la vagina, reducen los episodios de infecciones a la mitad más o menos en un periodo de 1 año. El efecto urológica, donde pues en los últimos quizás 5 o 8 años se ha visto que puede llegar a ser seguro en el uso de estrógenos, con el oncólogo, urología y ginecología probablemente. Cosas importantes, los estrógenos sistémicos no tienen ningún beneficio en infecciones de vías urinarias de repetición, solo los estrógenos locales. Las dosis semanales que se recomiendan son mayores de 850 microgramos. Esa es la dosis que se asocia a una disminución en las infecciones de vías urinarias a indicarlo. El grado de recomendación de esta evidencia es un grado B. Los estrógenos conjugados, 0.5 gramo diario por 2 semanas y posteriormente 1 a 3 veces por semana, es un tipo de esquema. Hay diversos esquemas. En incontinencia urinaria, es una sustancia muy comúnmente estudiada desde hace muchísimos años. Tiene un alto contenido de proantocianidinas. Lo que hace esta sustancia activa es el que tiene mayor contenido de proantocianidinas y es el más efectivo, pero pues muchas veces esa información no la vamos a conocer. En áreas recurrentes es un grado de recomendación C. La metenamina ha sido también, como en los últimos 5 años es más popular, al menos en la comunidad urológica. Lo que hace la metenamina es que se hidroliza amonio y a formaldehído. El formaldehído específicamente tiene propiedades bactericidas, va a desnaturalizar proteínas. Sin embargo, uno de las cosas negativas que asocian a la metenamina y al formaldehído es que puede ser un cancerígeno en el largo plazo. Entonces, la metenamina sigue siendo estudiada. Es útil, algunos estudios sí mencionan que es útil en prevenir infecciones de vías urinarias de repetición en mujeres de la tercera edad, en comparación, por ejemplo, con los estrógenos o con el arándano. En aquellas personas o pacientes que tienen una sonda urinaria a permanencia, puede ser útil. Es 1 gramo cada 12 horas por 6, máximo 12 meses, es lo que nos recomienda la literatura disponible al momento. La D-manosa también es una sustancia muy estudiada, es un monosacárido que se excreta por la orina y también lo que va a hacer es adherirse al factor de virulencia y de esa manera va a prevenir la adhesión de las bacterias al urotelio. De manera general puede ser un agente protector contra infecciones de vías urinarias de repetición. Sin embargo, los estudios con la D-manosa tienen variabilidad con respecto a las dosis, a las poblaciones estudiadas. Entonces, no hay una recomendación como en los estrógenos o en el arándano. Las dosis que recomienda la literatura va desde 1.5 gramos 1 a 3 veces al día. Aquí cosas importantes es que los efectos adversos son muy pocos, son tolerables, por lo que es una alternativa que quizá no hay un nivel de evidencia fuerte que la sustente, pero dado que los efectos no son tan graves o los efectos secundarios no son tan graves, creo que es una herramienta más que podemos considerar en el manejo de estas pacientes.
Viene aquí una parte interesante, la inmunoterapia. Hoy en día tenemos disponible la vacuna MVA 140, la vacuna sublingual. Esta vacuna tiene una suspensión que contiene 4 bacterias, una E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis y Proteus vulgaris. Otra vez disponible aquí en el país y en muchos otros países ya está disponible y con muy buenos resultados. Esto es lo que les comento, que realizan este tipo de vacunas, una reacción inmunológica para evitar toda la cascada de eventos que desarrollen una infección en el tracto urinario. Otra de las vacunas disponibles aquí ahorita en México es el Urbaxom, es un liofilizado de 18 cepas portados, también van por ahí del 5% y son efectos, en su mayoría, efectos gastrointestinales. Otras vacunas que hay en el mundo pero no están disponibles en México es un supositorio vaginal Urovac o la vacuna Xpec C4. Quiero pues mencionar esta clase o esta serie de mitos que pues he ido como recabando de la literatura, y es algo que necesitamos empezar a mejorar, ¿no? Para el mejor tratamiento de estas infecciones. Muchas veces se cree que si la orina es turbia y asociado a un cultivo positivo. Si la muestra de orina tiene más de 5 células epiteliales y el cultivo es positivo, entonces mi paciente tiene una infección en vías urinarias. Puede no ser cierto. Recuerden que una muestra de orina adecuada debe de tener menos de 5 células epiteliales por campo de bajo poder. Si la orina presenta esterasa leucocitaria, entonces es una IBU, necesita tratamiento. Falso. Los pacientes, si tienen piuria, entonces también necesitan un tratamiento antimicrobiano porque tienen una IBU. No. Hay pacientes y requieren otro tipo de manejo. Si hay nitratos en la orina, entonces tiene una IBU y necesita un tratamiento. Tampoco es cierto. La presencia de bacteriuria en un paciente con sonda significa IBU. Eso es falso. Vean que 98% de los pacientes que tienen sonda van a tener una bacteriuria. Y una gran cantidad de pacientes van a ser bacterias o van a ser cultivos polimicrobianos. Entonces eso no significa que tengamos que tratamiento. Y las alteraciones en el estado mental en los ancianos son causados por una infección en vías urinarias. Yo recuerdo mucho en la residencia, si un paciente que llegaba con delirium al servicio de urgencias, automáticamente se le iniciaba un tratamiento antimicrobiano para cubrir una IBU. Hoy en día se ha visto que necesitamos descartar muchas otras entidades y no todo asociarlo a una infección en vías urinarias en los ancianos. Uno de los mitos también importantes y que no está relacionado con las bacterias pero con hongos es la presencia de candidiuria, especialmente en pacientes que tienen sondas, indica una IBU y debe ser tratada. Es falso. Lo primero que se recomienda hacer ante la presencia de cándida en la orina es que si mi paciente tiene una sonda, se la quito o se la cambie, ¿sí? Si el paciente no tiene sonda y tiene cándida en la orina, es más importante o mucho más frecuente que tenga una cándida en la vagina. Entonces, esas son consideraciones que me gusta siempre mencionar al final de estas pláticas. Mensajes para llevar a casa, a manera de conclusión. Las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes. Probablemente los síntomas sean muy típicos, pero a veces las pruebas de laboratorio o los estudios de imagen pueden ser difíciles de interpretar. Los síntomas pueden ser diferentes dependiendo de si es una mujer premenopáusica o posmenopáusica. La historia clínica y la exploración física nos van a poder brindar u orientar hacia realmente si es una infección o estos diagnósticos diferenciales que comentábamos. La Escherichia coli es por mucho de los agentes de infecciones bacterianas de acuerdo a la localidad. Y si tengo una susceptibilidad a otro tipo de antibióticos como quinolonas, lo podemos iniciar. La bacteriuria sintomática es más prevalente conforme vamos avanzando en edad y no suele requerir tratamiento antimicrobiano, excepto en 2 entidades ya muy bien descritas y muy bien estudiadas, que es el embarazo y las mujeres que tendrán algún procedimiento invasivo en el tracto urinario.
Cosas importantes en el contexto de las infecciones de vías urinarias de repetición: las pacientes necesitan mucha empatía de nosotros. Son pacientes que ya vienen toreadas, como decimos, ¿no?, con múltiples tratamientos antibióticos, que se sienten un poco frustradas porque no hemos podido resolver esta entidad. No olvidemos descartar anormalidades anatómicas o funcionales del tracto urinario. La educación en este contexto es fundamental, ¿de acuerdo? La educación al paciente. Discutir con las pacientes los beneficios, los riesgos, los efectos adversos, los costos de los tratamientos. Y muchas veces pues no lo consideramos, y creo que es importante para mejorar el apego a estos tratamientos. El trabajo en equipo es fundamental: geriatría, medicina interna, medicina familiar, ginecólogos, urólogos, todos creo que podemos apoyarnos y enriquecer y mejorar la calidad de vida de estas pacientes. El tratamiento con antimicrobianos profiláctico también es una sugerencia que se realice con fosfomicina o nitrofurantoína, y es la piedra angular en el tratamiento de las infecciones recurrentes. Otras alternativas con buen nivel de evidencia: estrógenos tópicos, arándano o la inmunoterapia, cualquier tipo de vacuna. Alternativas con menor nivel de evidencia, pero pocos efectos adversos, y que en este contexto podemos utilizar: metenamina, la delmanosa, los lactobacilos. Opciones ante la falla del tratamiento vía oral y los casos urológicos complejos: gentamicina intravesical. Muchas gracias. Olivia, sumamente interesante su charla, y bueno, hay algunas preguntas. Voy a empezar por las últimas. ¿Qué opina y qué experiencia tiene al usar esta vacuna sublingual? No, hay que prenderla. Un favor, ¿nos cambian el micrófono o lo encienden, por favor? Ya, sí. Gracias. Solo lo llegué a utilizar con una paciente. El costo es entre los 2,000 pesos, el tratamiento por 3 meses, y generalmente lo dejo aunado a un tratamiento antibiótico. No lo he usado como monoterapia para la prevención de infecciones de vías urinarias de repetición. La literatura nos dice que podríamos utilizarlo como monoterapia con buena efectividad. Ok, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones, doctora. Muchas gracias. También la doctora Patricia Alanís pregunta: ¿qué procede cuando el examen general de orina reporta nitritos positivos y cuando, además de un ultrasonido renal y vesical, se agrega una urotac? Si el examen general de orina reporta nitritos positivos, mi paciente probablemente es un contexto de una cistitis no complicada. Creo que podemos iniciar un tratamiento sin un cultivo, un tratamiento antimicrobiano. Si tengo alguno de estos factores de riesgo que comentábamos, ya tuvo una infección, usó algún antibiótico para otra cosa en los últimos 2 meses, quizá tiene alguna cirugía, estuvo hospitalizada por X razón, cualquier factor donde me diga ya no es una cistitis no complicada, mi sugerencia es solicitar un cultivo. Yo generalmente hago un inicio de tratamiento profiláctico, pero les digo a los pacientes que puedo ajustar tratamiento que le di a mi paciente de manera inicial, van a ser congruentes y van a erradicar el tratamiento. Hay pacientes que me dicen: empiezo con fenazopiridina por los síntomas, sí, y me espero al urocultivo, ¿no? Porque no quieren quizá estar gastando en 1 o 2 tratamientos antibióticos. A mí me gusta mucho plantear el escenario con las pacientes, 60 mililitros sea por la noche, y si se puede, se quede como toda la noche la paciente sin orinar. Muchas pacientes no lo toleran, a veces ya tienen una capacidad vesical disminuida. Dentro de las ventajas que tienen estos medicamentos intravesicales es que se evita la absorción sistémica. Entonces, todo este efecto de ototoxicidad, ¿no? No lo tenemos. Entonces, realmente, quizá otro de los efectos adversos sería la resistencia que podemos generar. Pero la incomodidad
por sí misma de aplicar el medicamento a través de una sonda es de las cosas como más comúnmente descritas. Pacientes, el daño que puede ocasionar la nitrofurantoína en pulmón, como es la fibrosis pulmonar, y cada cuánto solicita estudios de gabinete, y la felicita por su plática. Gracias, es una pregunta bien interesante porque yo misma me la he hecho. Yo creo que todos los que hemos estado tratando estas mujeres con infecciones de vías urinarias de repetición, que realmente no tenemos ninguna causa corregible, pues, o sea, que yo sepa de un caso, ¿no?, de que la nitrofurantoína provocó un problema a nivel pulmonar. Probablemente sea algo anecdótico. Ni siquiera los artículos que nos mencionan que están esos efectos adversos nos dicen, bueno, cada X tiempo pídele una prueba, una radiografía, una tomografía. No, creo que vuelvo al mismo punto de platicarlo con el paciente, y existe este efecto adverso, lo vamos a monitorear como pues síntomas clínicos, y la intención obviamente pues no es dejar eternamente el antibiótico, ¿no? Cuando ya me han fallado también las ocupo una a la vez, no quiero gastar todas. Yo le agregaría, ¿por cuánto tiempo le agregamos el arándano C? Pero todas estas preguntas que muchas veces nos quedamos en la consulta médica. Claro, ¿no? A nivel real, ¿no? Que es lo que entre 3 a 6 meses va muy acompañado al antimicrobiano. Lo he dejado en algunos que pueden tener también los jugos, prefiero evitarlos, y no soy partidaria de dejar como el jugo, más bien la cápsula, el concentrado directo. Esa es la fórmula que yo utilizo en mi práctica diaria. ¿Por cuánto tiempo? 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Muchas gracias. El doctor Hugo Bricio Martínez Ayala dice: ¿es recomendable el baño completo previo al coito y ducha genital externa posterior al mismo? No hay evidencia que lo sustente. Muchas mujeres, incluso nosotros mismos, hemos llegado quizá a poner mucho énfasis, ¿no?, en ropa de algodón y la micción poscoital, incluso precoital, que vaciar la vejiga. A veces esto les puede generar mucho estrés a las pacientes, ¿no? Y dicen, y seguramente les han llegado a ustedes también pacientes que dicen: es que hago todo, me limpio bien, hago pipí después de la actividad sexual, y se vuelve una manía y empieza a afectar su calidad de vida. Entonces creo que tenemos también que hablar honestamente con la paciente de no porque se limpie 3 veces y se bañe 10, ¿no?, eso le va a mejorar. Realmente no hay una evidencia. Con una vez que lo haga es suficiente, y más bien apoyarnos de otras alternativas que sí tienen una evidencia, un respaldo científico. Sí, con mucha frecuencia tenemos este problema en la consulta ginecológica, que es la situación de infecciones poscoitales. ¿Qué relación habría con clamidia, con uroplasma, micoplasma en infecciones recurrentes poscoitales, doctor? En el protocolo de evaluación de infecciones urinarias recurrentes sí necesitamos descartar que no sean infecciones asociadas al contacto sexual, porque muchas veces los síntomas son similares: disuria, cambios en la frecuencia, hay un poco de urgencia, incluso incontinencia puede llegar a haber. Eso me parece a mí una cistitis bacteriana. Dejo tratamientos, cultivos negativos, vuelvo a repetir un tratamiento antibiótico, lo cual no está justificado, pero muchas veces se hace, y nunca hemos como pensado, ¿no? A veces las pacientes nos dicen: tengo una pareja sexual estable, siempre he tenido como la misma actividad sexual, no nos llama la atención, a veces no lo preguntamos, y son pequeñas cosas que sí debiéramos de investigar. En ese contexto donde asociamos o encontramos alguna gente asociada al contacto sexual, estoy obligada a tratar a mi paciente y a las parejas incluso de los últimos 60 días. Sí, porque esa es otra pregunta que le hacían. Del doctor Daniel Piña: si la hematuria es macroscópica, ¿hay que hacer estudios de imagen? Cosas importantes: si la paciente solo tiene hematuria macroscópica, la causa más frecuente en cualquier grupo de edad de hematuria es una IBU. Entonces necesito un cultivo para descartar. Aunque no tenga disuria, aunque no tenga fiebre, aunque no tenga dolor, pero tiene hematuria y un cultivo positivo, se trata esa bacteria. Si mi paciente solo tiene hematuria macroscópica intermitente, a veces llegan al consultorio porque alguien más les dijo que no es normal
orinar sangre, pero como ni les duele y ya pasó, ¿no? Probablemente dicen, pues es que yo ni quería venir. Tengo un cultivo negativo, entonces iniciamos protocolo de hematuria, que es un estudio de imagen de todo el tracto genitourinario, una urotomografía contrastada. Ese es el primer paso. Cultivo negativo, hematuria, sí. Urotac. Muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas, ¿eh? Sí, adelante. ¿Se puede utilizar la terapia inmunológica en pacientes embarazadas con infección de vías urinarias de repetición? La verdad es que no tengo experiencia con las mujeres embarazadas e IBUs de repetición. No sé si usted, doctora, me puede apoyar en esta respuesta. No podría decir si estoy a favor o en contra. Sí, hay productos que no están aprobados durante el uso del embarazo, entonces la sugerencia es utilizar lo que sí está autorizado. Entonces, en este momento, pues no podríamos tener una evidencia total. Hay otra, es el doctor Alejandro González, Jules González, ¿puede seguir utilizando ciprofloxacina en conjunto con fenazopiridina para pielonefritis? Sí se puede seguir utilizando cualquier tipo de quinolonas. El ciprofloxacino siempre es bastante útil, siempre y cuando tenga una bacteria sensible a ciprofloxacino. De manera empírica, he utilizado quinolonas para las pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, es su primer episodio de cistitis. No sospecho que haya una bacteria BLE, la he utilizado. Regreso al punto de quizá yo estoy un poquito más sesgada. Muchas pacientes ya vienen con un tratamiento previo, ya vienen con cultivos con bacterias resistentes, pero no están negadas. O sea, cualquier cuadro de infección en vías urinarias no está negado a una quinolona siempre y cuando tenga una bacteria sensible. Es muy bueno antibiótico. En urología lo ocupamos mucho porque tiene muy buena penetración a próstata, a testículo, a riñón. El problema que hemos tenido pues es la resistencia bacteriana, pero si la bacteria es sensible puede utilizarlo sin problema. Ahora, una de las situaciones que también con frecuencia tenemos es que pedimos un urocultivo y resulta que todo el antibiograma aparece como resistente. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en pacientes en fase reproductiva o en fase postmenopausia? Sí, estoy completamente segura que es una infección urinaria, o sea que no puede ser un síndrome genitourinario, ¿no? Necesito tratar una infección en vías urinarias. Si es un tratamiento ambulatorio en casa, y quizá esa bacteria es sensible a fosfomicina, muchos cultivos no reportan en el antibiograma la sensibilidad a fosfomicina. Lo que yo he aprendido es, la solicito directamente en la receta, les pongo ahí, solicitar la resistencia a fosfomicina. Otra opción que tenemos, si es una cistitis, puedo hacer uso de nitrofurantoína, es baja la resistencia bacteriana para nitrofurantoína y fosfomicina. Si me reportan que también es resistente a fosfomicina, sería entonces el uso de carbapenémicos. Hoy en día tenemos algún tipo, sí, o sea, cada vez, pues no es tan frecuente, pero ya empieza a ser un poquito más común la presencia de bacterias que sí son superbacterias, o sea, incluso resistentes a carbapenémicos. Yo lo que hago en la práctica es me apoyo de un infectólogo, ¿no? El infectólogo siempre nos va a empezar ya a recomendar hacer esquemas de tratamientos, y es esto que les digo, es un trabajo en equipo, ¿no? Yo puedo opinar y decir, bueno, pues le voy a poner colistina, ¿no? Pero realmente yo sé manejar la colistina, realmente yo conozco los efectos adversos que tengo que monitorizar, ¿no? Y esto ya generalmente, pues sí, pido una interconsulta y lo llevamos en la mano con la finalidad de esto, de poder resolver este cuadro. Muchas gracias. Bueno, siguen las preguntas. ¿Qué experiencia tiene con suplementos con lactobacilos, vitamina C y arándanos? El arándano sí tiene un nivel de recomendación, pues un grado de recomendación. En la parte urológica y en las guías internacionales de nuestra comunidad, ¿no? Los lactobacilos, la vitamina C, realmente no tienen una justificación ni un grado de evidencia o un grado de recomendación C, ¿no?
Sin embargo, como viendo la fisiopatología de lo que ocurre cuando vamos perdiendo el estrógeno a nivel local, pues sí tiene sentido suplementar con lactobacilos. Y creo que el efecto adverso es mínimo, es tolerable con los pacientes, entonces es una alternativa que podemos utilizar. Y creo que aquí es otra vez regresar con la paciente de tampoco crearle las expectativas de esto va a ser la solución. Creo que a veces no consideramos las expectativas y la paciente dice, no, este tratamiento, 1 mes, 3 meses y ya me voy a curar y nunca más me va a volver a pasar. No, en este contexto ya son pues ir agarrándonos, ¿no?, de varias opciones con la intención de poder ayudarle, pero no garantizar un 100% porque es poco probable. Claro. El doctor Mariano Páez pregunta ¿cómo utiliza la D-manosa y dónde la consigue? La D-manosa es muy fácil conseguirla, o sea, incluso en Amazon, por ejemplo, o en estos portales de internet, y la dosis también es diaria, puede ir desde 300 miligramos, 100 miligramos, y normalmente va entre 1 vez al día, 3 veces al día. No, como no hay una evidencia fuerte, las dosis de los artículos pueden variar un poco. Entonces, si mi paciente tolera por los efectos gastrointestinales, que son los más comúnmente reportados, lo podemos utilizar hasta 3 veces al día. El suplemento es un suplemento literalmente que podemos comprar en estas donde venden los productos deportivos, GNC, ¿no?, por ejemplo. La paciente lo puede comprar sin una receta médica y utilizarlo igual por un periodo más o menos de 3 meses, pero que sea un tratamiento continuo al menos, ¿no? Y que si presenta estos efectos adversos, pues quizá cambiar de terapia de estas medidas de prevención. También la doctora, no sé si es Aureus Noyola, perdón. Buenas noches, ¿cuál es su experiencia con Urovaxon? La verdad es que mi experiencia no ha sido buena. A mí las pacientes sobre Urovaxon no me han respondido. La literatura nos dice que sí pueden responder. En lo personal no me ha funcionado más el Uromul, me funcionó con esta paciente, pero tengo varios colegas que también opinan lo mismo. Las dos hay evidencia que sí podemos utilizarlos, pero en lo personal el Urovaxon me recurren las pacientes sobre el Urovaxon. Ok. Doctora, vamos a hablar un poquito sobre probióticos, prebióticos y simbióticos. ¿Cuál es la utilidad en situaciones de infecciones de vías urinarias? En la revisión que realicé para la presentación, la verdad es que no hay una justificación para indicarlo. La mayoría de los artículos que me basé son artículos realizados por urólogos, en centros urológicos propiamente. No revisé las guías, no sé si las guías como de ginecología los fomenten o los pongan en un grado de recomendación alta. En urología no es algo que utilicemos para prevenir estas infecciones de vías urinarias de repetición. Sí, nosotros en nuestra información ginecológica, tanto los prebióticos como los probióticos están recomendados efectivamente con una línea C, pero a reserva de seguir teniendo mayor evidencia. Y la administración, lo que sí, por consenso, porque no hay una guía como tal, por consenso, responden bien con estrógenos locales, pero hay pacientes que no lo hacen. ¿Cuál podría ser la causa? Además tiene una orina residual incrementada, un gran diagnóstico diferencial. Muchas veces solo tratando con estrógenos va a mejorar mi paciente los síntomas que probablemente yo sospechaba que son secundarios a una infección, pero si no mejoran y regresan las infecciones sintomáticas, entonces seguir buscando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas pacientes? ¿Tiene alguna otra enfermedad como diabetes mal controlada, que quizá también nos predispone a algún problema de algún vaciamiento disfuncional, incontinencia urinaria? Considerar otros diagnósticos diferenciales si no hay mejoría. De acuerdo, muchas gracias, doctora. ¿Cuál es el papel de las quinolonas en las infecciones de vías urinarias no complicadas, doctora?
Lo que hemos venido manejando es un muy buen antibiótico, penetra muchos tejidos de la vía urinaria. El problema con el que hemos batallado es las resistencias bacterianas. Si volvemos en el contexto, mi paciente es una infección, una cistitis no complicada, podría iniciar un tratamiento con alguna quinolona, podría hacerlo. Necesito vigilar a esa paciente de que no recaiga pronto, ¿no? Yo en lo personal creo que deberíamos de hacer urocultivo siempre que sea posible, incluso en una infección no complicada. Me gusta hacer un urocultivo porque ya he encontrado pacientes pues de la calle, decimos, o sea, que vienen de su casa, ¿no? Con E. coli les. Claro. Solo porque les acaban de hacer algún procedimiento de endodoncia, les dieron Augmentin, ¿no? o amoxicilina, ya puede generar una E. coli y ningún otro factor de riesgo. Entonces, yo en general creo que si se puede solicitar un urocultivo y si el antibiograma es sensible a quinolonas, adelante, utilizarla. Hay otra pregunta que también nos están mandando, sobre todo si, que es muy frecuente, si la paciente falla al tratamiento antimicrobiano, se indica, la paciente puede ser que ya no tenga molestias, pero no terminó el esquema, ¿es necesario repetir otro esquema de antibiótico o qué hacemos? Es súper frecuente, ¿no? Muchas veces nos culpa a nosotros como médicos como no indicamos bien el tratamiento y a mí se me olvida que el paciente juega un papel importante en esto y es bien frecuente también decir, yo ya ahora les digo, ¿no? Aunque se sienta bien al día 2, termine el tratamiento porque es una causa de que regresen los síntomas. Lo que yo recomiendo hacer es que si el paciente no cumplió el tratamiento, entonces si ya no tiene síntomas, solicito un urocultivo de control en corto, o sea, en las siguientes 4 semanas. Muchas veces, ¿no? Pues su sistema inmune, que esté orinando frecuentemente y quizá una dosis ahí medio incompleta de tratamiento antibiótico hicieron lo suyo. Ajá. Si la paciente recae antes de estas 4 semanas, o sea, otra vez regresa con los síntomas, va nuevamente a urocultivo antes de iniciar cualquier otro esquema. Ya no inicio ni duplico esquemas antimicrobianos porque sigo incrementando mi riesgo de resistencia bacteriana, ¿no? Y de que cada vez tenga yo más dificultad en encontrar un antibiótico que le vaya a funcionar a mi paciente. La doctora Marta Bravo pregunta, ¿será recomendable realizar un espermocultivo y urocultivo a la pareja ante también es una pregunta, resistentes? También es una pregunta bien frecuente. Si tengo una cistitis no complicada y mi paciente responde bien al tratamiento, no es necesario tratar a la pareja. En el momento en que esto se vuelve una enfermedad asociada al contacto sexual, sin estudios, necesito tratar a la pareja. O sea, es decir, mi paciente tiene evidencia de clamidia, necesito tratar a la pareja, puede ser de manera empírica. Si hay una sospecha de que es resistente, pues ya puedo pedir algún cultivo específico. Si estoy lidiando con enterobacterias o con E. coli o con Klebsiella, pseudomonas, no es necesario tratar a la pareja, no hay ninguna evidencia que lo sustente. Si, por el contrario, la pareja de la paciente tiene algún síntoma, entonces sí, ya también el protocolo va dirigido a por qué mi paciente se está infectando, ¿no? Porque recuerden que una infección en un hombre ya es una infección complicada. Entonces, puedo descartar una ETS o puedo descartar alguna otra entidad que esté generando esto, pero la mayoría de las veces son casos independientes. O sea, por una pielonefritis, una cistitis, no hay necesidad, no hay ninguna recomendación de que debamos tratar a la pareja. Si está sintomática, menos. Perfecto. Doctor, el doctor Alfredo Díaz Martínez dice que qué piensa del uso de antibióticos genéricos en las infecciones de vías urinarias. Pues debieran de ser igual de eficaces que los tratamientos de marca. La realidad es que pues el paciente al final elige, y a veces, no sé si les ha pasado también, la farmacia elige, ¿no? Yo puedo indicar un medicamento y la farmacia les dice, híjole, no tengo este, pero tengo este, ¿no? De otra marca, o el genérico, porque ya muchas farmacias tienen su marca, ¿no?
no tengo yo una preferencia particular. Sí me ha pasado con otro tipo de medicamentos no antimicrobianos que el paciente empieza a usar una marca, cambia de marca o cambia genérico y no ve la misma eficacia. No tengo una explicación científica para eso, pero sí me ha ocurrido en la consulta. No me ha ocurrido así con antibióticos. Entonces no debiera de haber diferencia. Doctora, ¿cuál es su experiencia en la cistitis intersticial? Predominar los síntomas urinarios, a veces puede predominar el dolor, a veces puede predominar infecciones urinarias, tratamientos intravesicales en estas pacientes es una alternativa, el ácido hialurónico que les mencionaba, antibióticos intravesicales lo he manejado en estas pacientes con cistitis intersticial, la electrofulguración si es que hay úlceras de Hohner intravesicales que no es el espectro más común, pero si lo encuentro fulguro lesiones y eso les alivia. Es un manejo pues con muchas alternativas. Y tengo un maestro que me dice, cuando tienes una enfermedad y que necesitas de muchas cosas para manejarla, pues probablemente no hemos llegado como al tratamiento más efectivo, ¿no? Y a veces eso es lo que puede ser un poco frustrante para las pacientes, que no hay un solo medicamento que le diga, te vas a tomar esto por 3 meses y se te va a quitar esto. No, generalmente son varias las cosas que tenemos que implementar en estas pacientes. Doctora, pues estamos ya al final y nos encantaría que nos compartiera un comentario final para esta sesión. Yo creo que las cosas más importantes es trabajo en equipo, ¿no? Ustedes como ginecólogos tienen mucha experiencia en mujeres embarazadas, tienen mucha experiencia en todas estas sustancias de probióticos, incluso en estrógenos locales. Muchos urólogos apenas estamos como adentrándonos, ¿no? Empapándonos de este tema de síndrome genitourinario. Entonces creo que el trabajo en equipo es fundamental. Solicitar un urocultivo siempre que se pueda y que la paciente no también acepte, porque a veces yo puedo indicar una cosa y la paciente hace otra cosa, pero hoy en día ante la alta tasa de resistencia antimicrobiana el urocultivo es lo que me va a permitir poder pues dar un tratamiento efectivo sin tantos efectos adversos. Doctora, le agradecemos infinitamente su participación y el habernos compartido todos estos conocimientos. Pues les agradezco su presencia y nos vemos en la siguiente sesión. Acuérdense, tenemos las sesiones sabatinas, las ordinarias y extraordinarias. Ojalá nos puedan acompañar. Un placer. Hasta la siguiente.